Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de C++. En este video vamos a resolver el ejercicio número 11 que nos pide lo siguiente. Nos dice realice una función que tome como parámetros un vector de números enteros y devuelva la suma de sus elementos. Bastante interesante, ¿cierto? Y ya en el video pasado vimos cómo poder enviar parámetros de tipo vector hacia una función. Esto es realmente muy fácil. Entonces en este ejercicio vamos a tener que pedirle al usuario un vector que no nos dice cuántos elementos tiene, así que también vamos a tener que pedirle cuál es el número de elementos, luego pedirle el vector y luego calcular la suma total de todos los elementos del vector. Bien, entonces para iniciar necesitamos una función. Pero en esta función vamos a tener que pedirle los datos al usuario porque no sabemos cuántos elementos tiene el vector ni cuáles son los elementos. Entonces, vamos a crear ahí el prototipo de la función para pedirle los datos al usuario. Ahora, necesitamos poner de tipo global o de variable de tipo global tanto como son el arreglo y el tamaño. Bien, vamos a poner acá el arreglo que se llame vec y que tenga un máximo de 100 elementos y el tamaño. Perfecto. Ahora, ¿por qué hago esto? ¿Por qué no los pongo como variables de tipo local como siempre lo he puesto? Porque ahora vamos a pedirle los datos al usuario en otra función. Entonces, como no va a estar dentro del main los datos, puede que el programa se confunda y que no sepa de dónde tomarlos. Entonces, si ponemos las variables de tipo global, siempre va a saber de dónde tomar dichos variables o de dónde tomar dichos datos. Muy bien, entonces ya la he creado, vamos a poner aquí, vamos a poner la función void, pedir datos, que no tiene parámetros porque no va a utilizar absolutamente nada, sino que primero vamos a pedirle al usuario que nos digite el número de elementos del vector. Muy bien, entonces ya está y vamos a guardarlo dentro de tam. Bien. Tam es el tamaño del vector. Ahora sí, una vez que ya sabemos cuántos elementos va a tener el vector, lo siguiente es pedirle que nos digite todos los elementos del vector. Así que voy a inicializar un bucle desde que sea 0 hasta que sea menor al tamaño del vector, hasta que sea tam, menor a tam y más. Muy bien, entonces vamos a preguntarle aquí al usuario, vamos a poner un i más 1. Bien, y vamos a preguntarle aquí diciéndole que nos digite un número. Bien, porque es un vector de tipo entero. Bien, y vamos a guardarlo dentro de vec y perfecto. Tú ya sabes muy bien cómo poder pedirle datos al usuario para un vector, ¿verdad? Cómo utilizar este bucle, por qué comienza en 0, por qué debe ser hasta menor a tam. Tú ya sabes todas estas cosas porque ya lo hemos visto en bloques anteriores del curso. Entonces, para no hacer tan largo el video, ya no lo voy a explicar. Voy a pensar que tú ya lo sabes. Muy bien, entonces ya acabamos de pedir el tamaño y todos los elementos para el vector. Perfecto, ahora sí, vamos acá a agregar la función pedir datos. Y ya está, ya le pedimos todos los datos para el vector. Ahora, nos hace falta algo muy importante, saber de qué tipo va a ser la función que sume los datos. Vamos a leer nuevamente el problema. Nos dice realice una función que tome como parámetros un vector de números enteros. Eso ya lo sabemos. Y devuelva la suma de sus elementos. Entonces la función no puede ser de tipo void porque yo necesito retornar un valor, devolver un valor a la función principal. Entonces, como el arreglo es un arreglo de puros números enteros, voy a hacer que la función me retorne un número entero. Bien, y esta función se va a llamar calcular. Bien, calcular suma. Perfecto, y va a tener dos parámetros. Recuerda siempre que quieras trabajar con arreglos o vectores, necesitas enviar dos parámetros. Primero el vector y después el tamaño. Muy bien, entonces ya está la función. Ya está el prototipo, así que vamos a definirla aquí. Se va a llamar calcular suma. ¿Qué lo que va a hacer? Pues es calcularte la suma del arreglo. Vamos a enviarle primero el arreglo y después el tamaño. Muy bien. Ahora voy a crear una variable local aquí dentro de esta función que se llame suma. Bien, en esta variable pues voy a almacenar la suma total de todos los elementos. Para sumar los elementos de un vector vamos a utilizar un bucle. Y para los vectores es muy sencillo utilizar el bucle for, ¿verdad? Desde que sea igual a 0 hasta que sea menor al tamaño del vector y más. Perfecto. Entonces aquí vamos a hacer una suma iterativa. Simplemente va a ser igual suma más igual vec. Bien, tú ya sabes cómo funciona esto. Estoy haciendo la suma iterativa para que me sume todos los elementos del vector. Perfecto, y ahora sí, vamos a retornar el valor de suma. Muy bien, porque, bueno, esto de acá era una función de tipo entera, seguramente ya te habías dado cuenta. Esto es una función de tipo entera, lo definimos aquí, y me va a retornar el valor de suma. Perfecto. Ahora, me preguntarás, Alejandro, si aquí estás poniendo vector y tamaño como variables globales, ¿por qué pones sumas como variable local? Bueno, tienes que tener algo muy en cuenta. Cuando pones una variable de tipo global, significa que en todas o en casi todas las funciones las vas a utilizar.
Muy bien, estoy poniendo acá suma porque no estamos utilizándola en todas las funciones. Si te das cuenta, el vector y el tamaño la estamos utilizando en la función pedir datos y la estamos utilizando en la función de calcular suma. Entonces por eso las puse de tipo globales, porque las iba a utilizar en muchas funciones. Ahora, suma no la voy a utilizar en ninguna otra función, solamente aquí porque es el valor que retorna. Entonces tienes que tener muy en cuenta eso cuando defines tus variables de tipo global o de tipo local. Bien, recuerda, si van a ser de tipo globales significa que van a estar en casi todas las funciones. Si son de tipo local significa que solamente las utilizas en esa función. Muy bien, hay que tener eso muy en cuenta. Una vez que ya está esto, como esto es una función que te retorna un valor, el valor de la suma de los elementos del vector, vamos a poner acá un cout y le voy a indicar que la suma de los elementos del vector, bien, es... Y voy a mandar a llamar a la función que se llama calcular suma y tiene como parámetros el vector y el tamaño del vector. Bien, y voy a darle un inline. Perfecto, entonces ya estaría. Acabamos de pedirle los datos para un vector y acabamos de sumar todos sus elementos del vector. Súper sencillo, vamos a compilarlo a ver si no hay ningún tipo de error. De repente me confundí en copiar una función así como en el video anterior. Voy a poner entonces aquí ejercicio 11.cpp. Bien, parece que no hay ningún error, entonces me dice digite el número de elementos del vector. A ver, vamos a suponer que el vector tenga 5 elementos. Ahora vamos a digitar los elementos del vector. El 1, el 2, el 3... el 4 y el 5, y me dice que la suma de los elementos del vector es 20. Vamos a ver si esto está correcto, ¿bien? Vamos a ver, acá sería 3 más 3 son 6, más 4 son 10, más 5 son 15. Entonces acá hay un pequeño error, y el error me supongo que estaría aquí, porque yo en ningún momento inicialicé suma. Vamos a hacer que suma sea igual a 0 y vamos a compilar nuevamente. Bien, nuevamente me dice digita el número de elementos del vector. Nuevamente le voy a poner 5 elementos y voy a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Y como ves me sale que la suma de los elementos del vector es 15. Ahora sí está bien. ¿Recuerdas cuando en los primeros videos del curso te decía que siempre es bueno inicializar las variables donde ibas a almacenar un valor? Ya ves ahora por qué es bueno siempre inicializarlas en 0, las variables que van a almacenar sumas, por ejemplo. Porque pueden tener algún valor basura que se va a ir sumando con los nuevos valores que tú quieres, entonces puede que esto dañe tu resultado final. Como ves, hace un momento nos salía 20, suma que estaba incorrecta, pero ahora que lo inicialicé en 0, ya nos sale una suma correcta. Muy bien, entonces vamos a hacer otra prueba a ver si no está equivocado o erróneo. Y esta vez vamos a hacerlo con números mayores y nos vamos a ayudar con la calculadora para no cometer ningún error. Bien, entonces aquí está la calculadora. Ya voy a poner a ver 6 elementos. Voy a digitar el número 13, el número 16, el número 25, el número menos 14 y por último el número 31. Y bueno, eran 6 números, ahora voy a poner el número 56. Me dice que la suma de los elementos del vector es 127. Vamos a comprobarlo. Entonces vamos a poner 13 más 16 más 25, menos 14, en este caso ya es menos 14, más 31 y más 56. Esto nos da como resultado 127, justo el número que nos acaba de salir, entonces esto está muy bien. Te das cuenta que este programa ya está tomando un vector de números, cualquiera sea el tamaño del vector y cualquiera sean los números, y me está entregando la suma total de todos los números. Bien, entonces como ves, esto es ya el paso de parámetros de tipo vector. Espero que te haya gustado este ejercicio número 11 y... tú vas a resolver el ejercicio número 12, que te lo voy a dejar exactamente a continuación. Recuerda que si puedes imaginarlo, puedes programarlo y nos vemos en el próximo video del curso de C++. ¡Hasta luego!